Muy bien, una vez más, buenos días, amados hermanos. Vamos a acercarnos entonces a nuestro tema a tratar en esta mañana. Como ya les he mencionado, en esta escuela bíblica estamos estudiando lo que se conoce como los distintivos de una iglesia o de nuestra iglesia, en este caso la Iglesia Bautista Reformada Providencia. Y por lo tanto, entonces, hacemos muchísimo bien en tener en cuenta cómo nos identificamos, cuál es nuestra identidad como iglesia. Así que quiero invitarte a que puedas pensar. Ya nos hemos introducido al tema y hemos visto el primer distintivo. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el primer distintivo? Nuestro entendimiento con respecto a... Ese fue el sermón. Eso, el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. Por lo tanto, esto tiene que ver con el hecho de cómo adoramos a Dios, cómo el Señor nos ha llamado a adorarle y de qué manera debemos hacerlo. El principio debe ser aceptable delante de Él, no algo que nos agrade, que nos guste, que nos llame la atención, ¿verdad? O iniciativas que podamos llegar a tener aquí o allá por ahí mera comparación, ¿no? Miren, en este lugar hacen esto, en este otro lugar hacen aquello. No. Más bien es, miren lo que dice la palabra del Señor y hagámoslo conforme al mandato. Voy a pedir a mis hermanos que estamos por acá y por allá, tratemos de guardar silencio porque todavía no tengo sonido y por lo tanto tengo que alzar mi voz un poco más alto. Y bueno, esperemos un poquito para tener esto conectado. Sin embargo, mis hermanos, el segundo distintivo que vimos la semana pasada, ¿cuál era o cómo se llamaba? Nuestro entendimiento con respecto a la gracia de Dios. ¿Cómo entendemos la gracia de Dios? ¿Y qué significa eso? Bueno, hicimos una breve exposición, llámese así, de lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. ¿Y qué hicimos al observar esto? Obviamente pudimos observar los 5 puntos conocidos como los 5 puntos del calvinismo, que resumen nuestra perspectiva de lo que es la salvación o cómo Dios soberanamente obra para la salvación de los pecadores. Por lo tanto, al presentar estas doctrinas, no presentamos tanta nuestra asociación con Juan Calvino, que realmente estamos de acuerdo, sino más bien presentamos el hecho de que estamos de acuerdo con esto que él enseñó, lo cual tomó también de otros hombres antes que él, como Agustín o como el mismo apóstol Pablo y las Santas Escrituras, mostrándonos que Dios tiene toda la soberanía, tiene todo el poder en la obra de salvación. Por lo tanto, al pensar en ese tema, nuestra iglesia no solo abraza la doctrina, sino la práctica de esta. Si creemos y entendemos que Dios es soberano en la salvación, eso nos responsabiliza como su pueblo escogido de predicar y proclamar y ofrecer libremente el Evangelio, porque es el medio instrumental y ordinario que Dios ha establecido para la salvación de los pecadores. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es consistente con nuestra perspectiva de la salvación, con lo que la Biblia enseña. Y lo que la Biblia enseña es que Dios ha escogido para salvar, que en esta masa de pecadores todos somos dignos de condenación, y aunque ninguno es digno de salvación, a Dios le ha placido extender gracia para salvar y redimir. Y por lo tanto, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí está la responsabilidad apremiante de la gracia. Tenemos que predicar el Evangelio. Nos es una necesidad impuesta. Esta es una responsabilidad que todo creyente tiene delante del Señor, porque así, de alguna manera, tú y yo escuchamos la palabra y respondimos a la palabra por la obra soberana del Espíritu de Dios, y eso vino como una consecuencia fascinante. ¿Qué pasó? Pasamos de muerte a vida, ¿verdad? De estar condenados a estar salvados, ¿verdad? De pasar de un estado de pecaminosidad imposible de cambiar por nuestra propia cuenta, a ser llamados hijos de Dios, santos, justos, a ser amados por Dios. Esta es la obra soberana de Dios, pero no invalida nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero ahora nos acercamos entonces a un conocido como el tercer distintivo dentro de los 6 que hemos estado mencionando. Y el tercer distintivo se lo puede conocer de esta manera: nuestro entendimiento entre la relación que hay del creyente con la ley de Dios, o nuestro entendimiento de los 10 mandamientos y el cristiano.
¿Sabes? Esto que menciono posiblemente sea más novedoso todavía que lo que ya hemos mencionado. El principio regulador es el principio que regula la adoración congregacional, pública y privada. Pero también está lo que se conoce como la doctrina de la gracia, y esto es de conocimiento general bastante conocido. Pero cuando hablamos de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos y el cristiano, este es un asunto no tratado a profundidad o no observado en muchos círculos cristianos, en muchos círculos religiosos. A veces sucede que cuando decimos los 10 mandamientos o decimos la ley moral, tal vez tu mente te lleve allá a tu niñez de cuando culturalmente o tradicionalmente ibas a la iglesia católica romana y te daban el catecismo y aprendías los 10 mandamientos. Pero déjame decirte que la perspectiva, la óptica y la visión con la que nosotros vemos es muy distinta de cómo se enseña en otros contextos religiosos. En este caso, yo quisiera enseñar que lo que tenemos aquí en nuestras manos no es otra cosa, sino precisamente aquello que se nos requiere como cristianos. Tal vez muchos no conocen los 10 mandamientos y vamos a hacer un ejercicio breve, rápidamente. Aquí están mis 10 dedos, vamos a contar. Número 1. Bueno, vamos a decir 2 primero entonces. Amar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, ¿verdad? No debemos amar a Dios en parte, no solo de palabras, sino de hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer también con esto? El segundo mandamiento. Amar a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces tenemos ya 2 mandamientos principales. ¿Qué enseña de la lista del primer mandamiento? El primer mandamiento en esa lista de 4 mandamientos. No tendrás dioses falsos delante de mí. El segundo mandamiento. No te hagas ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ninguna cosa, aves, cuadrúpedos, reptiles, nada, ¿verdad? No te hagas imagen. En tercer lugar, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Escuche bien, no tomes el nombre de Dios en vano, no lo uses de una manera vana. Y como quien eres portador de la imagen de Dios y promotor del nombre de Dios, no seas una persona que presente ese nombre de manera equivocada, no solo con tus palabras, sino con tu propia vida. En cuarto lugar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Qué interesante que ese es un mandamiento que te dice recuerda algo. No te dice no hagas esto o sí hagas aquello, sino acuérdate de aquello. Del día de reposo. Acuérdate de que el Señor al séptimo día Él descansó de todo lo que había hecho. Acuérdate de eso. Pero no solo eso. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Porque este es uno de los mandamientos que tiene promesas, ¿no? ¿Cuál es? Para que se alarguen los días que va a dar. Una larga vida, ¿verdad? Si usted obedece a sus padres y obedece a las autoridades, te va a ir bien. Porque las autoridades no por nada tienen la espada. Pero si haces el bien, te va a decir muy bien. Pero si no, te va a cortar la vida en el sentido de, eso va a traer males a tu vida, ¿verdad? La espada significa que ellos tienen el poder de ejercer juicio. Pero a su vez, amados hermanos, piensa bien esto. El sexto mandamiento. No matarás. No matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Séptimo. No robarás. No robarás. Muy bien. Octavo. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. Significa que no mentirás, ¿no es cierto? No vas a dar. El último. Y el último. ¿Cómo es el último mandamiento? No codiciarás los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, los siervos de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el carro de tu prójimo, cualquiera cosa de tu prójimo, no codiciarás. Ahora, hermanos, dicho todo esto, ¿qué es lo que podemos contemplar y pensar acá? Hoy esta religión del cristianismo es puro, no esto, no aquello, no esto, otro, puro, no, ¿verdad? No gustes, no toques, no pruebes. ¿Sabes? Déjame decirte algo, no es así. Porque cada mandamiento, aunque se expone de manera negativa, también tiene una posición o parte positiva. Y aunque esa sería otra ocasión en la que citamos los 10 mandamientos, llegará el momento en que podamos hacer una exposición de cada uno de ellos para extraer el sumo que tiene estos mandamientos, la riqueza, la profundidad que traen. Yo lo que quiero ahora, y me quiero acercar contigo,
es una exposición no de los 10 mandamientos, sino de la importancia que hay en esta relación que tiene la ley moral de Dios con el creyente. No está separada. El creyente no tiene otra ley. El creyente tiene la ley moral de Dios. El creyente tiene la ley de Dios. Por lo tanto, déjame explicarte algunas cosas acerca de la importancia de este tema. Y es que vivimos en una crisis moral en la sociedad actual. Hay una crisis moral en nuestra sociedad actual. Y no es una crisis de ahora. Se viene arrastrando, pero hace rato, hace años. Tenemos lo que se llama el relativismo moral, que cada uno decide qué es bueno y qué es malo. Entonces uno dice, bueno, para mí eso no es tan malo, o no es malo directamente. Y entonces dicen, bueno, yo hago esto porque no creo que sea malo, pero porque no has sido informado y porque tu conciencia ha sido cauterizada. Es lo que leíamos en Timoteo, ¿no? Que por la hipocresía de muchos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, vamos a leer hoy, prohibirán casarse y demás. Pero también hay una autonomía ética. ¿Por qué? Porque la moralidad cambia según la opinión pública. Entonces la ética se vuelve autónoma. Para mí esto es correcto en esta sociedad esto otro es correcto. ¿Has escuchado esta frase que dice pueblo chico, infierno grande? ¿Saben por qué no? Porque la autonomía ética de ese pueblo ha corrido el límite moral. Y por lo tanto, en ese pueblo, como todos se conocen, saben quién es el fulano de tal y el fulano de tal, ¿verdad? El que se droga, el que toma, el que se alcoholiza, el que vive de una vida inmoral, promiscua. Y ya saben, cada uno lo tienen por nombre, pero no el nombre que se le asignó, sino el apodo. Ah, el tal o el otro. ¿Por qué? Porque la moral se ha corrido en diferentes pueblos y en diferentes lugares. Es interesante que aquí en nuestro país la moral en muchos pueblos de la costa, por ejemplo, se ha corrido. Los pueblos donde tal vez no tienen, de alguna manera, son más pequeños, más aislados de otros lugares, hay moral que se ha corrido, ¿verdad? Y entonces dice, ahí está mi pareja, ya no es mi esposo. Y la moral se ha corrido. O estás casado o no estás casado, ese es el punto. Pero no es mi pareja y tenemos tantos hijos, pero también tengo hijos de acá, hijos de allá y muchos hijos por todos lados. Le dicen Abraham. El punto es ese, se ha corrido la moral, porque la autonomía ética se ha infiltrado en la opinión pública. Pero también, miren algunos ejemplos. Vivimos en un país, en Latinoamérica, y en este conocido como... Yo tengo sonido, ¿me escuchan ahí mejor? Ya no me van a escuchar gritar tanto. Entonces tenemos esto que se ha corrido. ¿Qué cosas? Por ejemplo, aborto. ¿Escuchan esa palabra? Ya no es algo que tal vez en la sociedad uno dice, oye, no digan eso, que no se hable. No debería hablarse de eso. Pero se está procurando correr los límites de las leyes para promover la aprobación de estas leyes a fin de hacerle algún, entre comillas, bien al individuo. Bien al individuo. Eso es muy peligroso, lamentablemente. Sexualidad fuera del matrimonio. La promiscuidad. Es que nos amamos. Como nos amamos, entonces está bien, ¿no es cierto? Vamos a tener un encuentro íntimo y a disfrutar de esto, porque Dios creó esto para disfrutarlo, ¿verdad? No en esos límites, en los límites que Dios ha establecido. Desobediencia a la autoridad. Eso no pasa aquí en nuestro país, ¿verdad? Y en el mundo entero no, nosotros obedecemos a la autoridad todo el tiempo. Eso pasa aún en las iglesias. Un desacato a la autoridad que Dios ha establecido. La palabra del Señor, por ejemplo. Decimos, sí, todo lo que diga el Señor es su palabra. Pero luego salimos de aquí y olvidamos todo lo que Él ha dicho en su palabra y hacemos lo que nosotros queremos. Desobedecemos la autoridad bíblica. Desobedecemos la autoridad eclesial. Desobedecemos la autoridad gubernamental. Y no solo nosotros, la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una crisis moral. Pero también hay confusión dentro de la iglesia. Cuando hablamos de la ley de Dios, hay confusión. Piensen esto. Algunos creen que solo el Nuevo Testamento es relevante para la moralidad. Entonces dicen, bueno, el Antiguo Testamento tiene muchas historias lindas, tiene muchos cuentos. Déjame decirte, la Biblia no tiene cuentos. Bueno, tal vez alguno que Salomón contó de los árboles que se movían, ¿no es cierto? Pero no. La Biblia narra historias verdaderas que pasaron, que sucedieron. ¿Sabes? La Biblia tiene dos textos. Uno en Romanos que dice que estas cosas se escribieron para que nosotros tengamos esperanza. Y luego otro texto en Corintios que dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para que no pequemos como ellos pecaron. ¿Notan eso? Entonces el Antiguo Testamento es relevante, es importante, como este ministerio que se conoce como Respuestas en Génesis. Ellos toman de partida el Génesis y los 11 primeros capítulos del Génesis
para explicar por qué allí está el todo. Realmente allí encuentras eclesiología, orden, creación, significado, origen, el hecho de roles, el hecho de sexualidad, todo está allí, ¿verdad? Es increíble. Y tú descargas y encuentras riqueza. Pero algunos creen que solo el Nuevo Testamento es relevante para nuestra moralidad. No es así. Ese es un asunto de confusión en la iglesia. Pero también otros piensan que el cristiano no necesita reglas. Solo el Espíritu que lo guíe. ¿Sabes? Hace un año atrás estaba en Argentina compartiendo con una familia y charlábamos, y yo estaba hablando de la Biblia y lo linda que esta es, ¿verdad? Y en pronto mientras charlábamos, la persona que estaba allí, el padre de familia, dijo, bueno, nosotros también creemos en la palabra. Eran creyentes, son cristianos, según esta óptica. Pero cuando menciono esto es lo que me preocupó. Pero preferimos que el Espíritu Santo nos mueva. Yo digo, ¿qué? Preferimos que el Espíritu Santo nos mueva. Creemos que la Biblia tiene buenos consejos, nos ayuda, pero preferimos que Cristo y su Espíritu nos mueva directamente a hacer lo que debamos hacer. Y yo hice la pregunta de rigor, ¿o sea que ustedes no creen en la suficiencia de las Escrituras? Tienes razón, dice, es verdad, no lo creemos. Bueno, espérate, sí creemos. Ya no sabía que creían. Porque si tú tienes una noción emocional de qué significa que el Espíritu te mueva, vas a ser guiado por espíritu de demonios y hombres mentirosos. Pero si tú tienes una noción clara de lo que es el Espíritu moviéndote, vas a saber que dependes enteramente de la palabra de Dios. La confusión que hay es terrible. No necesitamos reglas, las reglas son legalistas, las reglas son de la ley del antiguo pacto. Solo el Espíritu Santo nos debe guiar y mover. Pero la mente informada es una herramienta en las manos del Espíritu para poder guiarnos a qué debemos hacer. Y esa mente debe estar llena de la palabra. Por eso la Biblia dice, sed llenos del Espíritu. ¿Y sabes cuál es el texto homólogo de ese? Dice que la palabra abunde en medio de ustedes. Mira eso, el Espíritu y la palabra, el medio instrumental y el medio personal continuamente operando en el creyente. No los separes, van juntos. El Espíritu usa la palabra se mueve en medio nuestro por el poder del Espíritu. Así que piensen esto. En tercer lugar, posturas erróneas como solo seguiremos la ley de Cristo, no la de Moisés. ¿Has escuchado eso? Solo la ley de Cristo, es que nosotros estamos bajo la ley de Cristo, no la de Moisés. Bueno, esas son confusiones dentro de la iglesia. Déjame hacerte algunas preguntas claves breves. Y es, ¿debe el creyente en Cristo obedecer los 10 mandamientos? Tenemos una pregunta que nos puede llevar a tener cierta confusión. ¿Debe el creyente en Cristo obedecer los 10 mandamientos? La respuesta es sí, y no solo el creyente. El no creyente, la ley es moral. Significa que es lo que manifiesta el carácter de Dios y es la ordenanza de Dios a toda criatura. No solo el creyente debe no adulterar y preservar la pureza del matrimonio. Todos deben guardar esto, pero corren el límite. Cauterizan su conciencia, insensibilizan su corazón. No solo eso, otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la ley moral con la gracia del Evangelio? ¿Cómo se relaciona la ley moral de Dios con la gracia y el Evangelio? ¿Qué es lo que hace la ley moral? Uno de sus responsabilidades, uno el poder que tiene la ley moral realmente. Nos muestra nuestro pecado y nos guía a Cristo. Ese es el punto. La ley moral nos dice, tú eres un pecador, tú no guardas este mandato, tú eres digno de juicio, tú no estás viviendo correctamente delante de Dios. ¿Te dice eso la ley? Por eso no leemos la ley a veces. Por eso no vamos a Deuteronomio y a Éxodo para leer los 10 mandamientos. Por eso no los conocemos, porque no nos gustan. Si no nos gusta, uno dice, no, vamos ahí a los salmos, ¿no es cierto? Qué bello. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y dónde está la ley? Allá en Éxodo 20. Pero no lo leemos esa palabra ley acá. ¿Notas eso? Porque nuestro corazón nos dice, no hay relación. Sí hay. La ley te muestra tu pecado, te muestra tu incapacidad para arreglar tu problema y tu necesidad de un Salvador. Y entonces entra la gracia en la escena. Y dice, hay un Salvador, lleno de gracia y de verdad, que vino a salvar y a redimir y a perdonar. Él es Cristo. Y el Evangelio viene y se pone tan glorioso. El Evangelio no es un Evangelio sin ley. No es Dios te ama y solo te ama. Es Dios justo y verdadero, que juzga y que condena. Porque su ley nos muestra eso. Pero también es un Dios lleno de gracia y de amor, que perdona y que redime por causa de Cristo. ¿Notas eso? Ahí es donde pesa correctamente la balanza. Tú quitas al Evangelio la ley y tienes un Evangelio libertino, un evangelio o un evangelismo
lleno de liberalidad, de problemas de libertinaje. Donde dice, gracia, gracia, no importa si pecas, no importa si vives mal, Dios es lleno de gracia y siempre te perdona, vive como tú quieras. Ahí está el problema. Quítale al evangelio la gracia y déjale solo la ley. ¿Y qué pasa? ¿Quieres ser salvo? Tienes que hacer esto, otro, aquello, tienes que congregarte así, tienes que vivir así, tienes que cantar de esta manera y tienes que ponerte la corbata de esta forma. Legalismo, moralidad. Ninguna de las dos cosas salva. No le quites los componentes esenciales del evangelio. Así como el agua tiene sus componentes, ¿verdad? Y el oxígeno también tiene sus componentes. Tú descompones esto y tienes dos cosas distintas, ¿sí? Oxígeno, hidrógeno, ¡boom! Tenemos agua, ¿no es cierto? Ahí da. Pero si tú lo descompones, lo uno puede usarse para otros y esto para otras cosas. Entonces, no lo descompongas. Tú no debes separar la ley y el evangelio de gracia de lo que es, y la gracia, perdón, del evangelio. En tercer lugar, ¿cuál es la relación entre la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento? ¿Hay algún tipo de relación entre la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento? Yo creo que sí. Hay que hacer distinciones, pero yo creo que sí. Así que déjame decirte algo. Los bautistas sostenemos que la ley moral de Dios sigue vigente para el creyente. Esta palabra vigente es una palabra que se usa para hablar o de la ley moral o de los dones. Nosotros creemos que la ley moral de Dios sigue vigente, pero los dones extraordinarios, milagrosos, no están vigentes. Solo aclaro eso, ¿no? Por si acaso, porque la palabra vigente siempre se torna en estos contextos de conversaciones. Pero entonces, cuando hablamos de la ley moral de Dios, esta sigue vigente para el creyente y su relación con ella es fundamental. La relación entre el creyente y la ley es fundamental para una vida de obediencia y de santificación. Ya somos salvos por gracia, pero no somos salvos para cruzarnos de brazos y para decir, bueno, ya soy salvo, no importa cómo yo viva. Eso es un problema, ¿verdad? La ley nos muestra el camino por el que debemos andar. Sin embargo, a lo largo de la historia ha existido una contienda en torno a este tema, dando lugar a posturas como el antinomianismo. A ver, repitan conmigo. Antinomianismo, una palabra que no usamos en nuestro lenguaje, pero que significa, o mejor dicho, niega la relevancia de la ley en la vida cristiana. Antinomianismo es una palabra larga compuesta que significa no ley, sin ley. Nomos viene del griego que significa ley, y entonces anti significa anti-ley, antinomianismo, anarquía, desobediencia, rebeldía. Todas estas palabras están conectadas. Ahora, si piensas así, en esta lección, y espero hacer algo breve, exploraremos los aspectos centrales de esta doctrina, analizando la contienda, la definición bíblica de la ley, los argumentos a favor de su vigencia y las implicaciones para el creyente. Así que prepárate, ajustate el cinturón de seguridad y vamos pronto juntos a aprender esto de una manera sencilla pero breve también. En primer lugar, la contienda contra la ley moral. Hay una contienda, algo está en disputa, hay una discusión acá. Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? El antinomianismo. El antinomianismo, vuelvo y repito, es una doctrina que rechaza la ley. No queremos ley, no queremos reglas como norma de vida para el creyente. Puede presentarse de dos formas. Y ojo, aquí está el texto que usan muchos antinomianos, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No significa lo que ellos enseñan. Vamos a pensarlo en un momento. Hay dos formas en las que se presenta el antinomianismo. Está la primera forma, que es conocida como el antinomianismo práctico. Tú pon A práctico, que va a ser difícil escribir tan rápido antinomianismo, ¿no? Y está el antinomianismo doctrinal. El uno es una herejía terrible, condenable, y el otro es un error que puede corregirse, ¿sí? Tenlo en cuenta esto. El antinomianismo práctico se manifiesta en una vida cristiana sin responsabilidad moral, sin una guía clara de santidad. Eso es una herejía. Un cristiano es llamado a ser santo, ¿verdad? A vivir una vida moral. Voy a explicarlo esto en un momento, por causa del carácter de Dios. Pero si un cristiano dice que es cristiano y vive como si no lo fuera, y vive en su pecado, y vive en su maldad, y vive pecando aquí y allá, lleno de inmoralidad, ¿puede ser cristiano? No solo está engañado, está viviendo en una herejía, se ha engañado profundamente. Así que el antinomianismo práctico es terrible, es terrible. Muchos viven así. Hay muchas sectas que viven de esta manera.
Pero también está el antinomianismo doctrinal. Acepta la ley como norma para el mundo y el Israel del Antiguo Testamento, pero niega su aplicación a los creyentes en la era de la gracia. Este antinomianismo doctrinal es muy común a círculos dispensacionales o los sectores dispensacionales. Muy común en ese contexto porque acepta esta ley como una norma para el mundo. Esta es la norma para el mundo y para el pueblo de Israel. Pero aquellos que hemos sido salvados por la gracia, estamos en la era de la gracia y entonces ya no hay ley que nos condene. Hay un no entendimiento claro allí. Esto es un error. Esto puede ser corregido y por eso podemos verlos como buenos hermanos. Sin embargo, hay una distinción. El antinomianismo práctico es una herejía, es un gravísimo problema. El doctrinal puede ser corregido. Esto es en cuanto al antinomianismo, pero déjame decirte algo más. En segundo lugar, razones de esta contienda. Hay una contienda, pero ¿cuáles son las razones para estar en disputa? Primero, la influencia del dispensacionalismo. Tengo que repetir. Esto enseña que la historia de la redención se divide, se segmenta en dispensaciones separadas, y que la ley moral solo aplica a Israel del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Entonces dicen, bueno, como Dios le dio la ley moral al pueblo de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés, esa ley es para el pueblo de Israel. Para nosotros es la ley de Cristo, pero hasta allí llegan. Si tú defines la ley de Cristo, ¿sabes qué es la ley de Cristo? La ley moral, los 10 mandamientos. Por eso Jesús, el Señor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, ¿qué hizo? Habéis oído, no cometerás adulterio. Y todos, así es, ¿no es cierto? Así es como hicieron los demás también en ese sermón. Pero yo les digo, y entonces ahí se ponen quietos, dicen, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre, depende de la circunstancia, y lo codicia en su corazón, ya ha adulterado con él o con ella. Oye, o sea que el acto no es el problema en sí mismo, eso es la consecuencia última. El pecado comienza en el corazón. Y Jesús eleva el principio de la ley moral a donde debe estar colocado. ¿Notas? El problema es que la contienda inicia con esta influencia del dispensacionalismo que dice, esta ley es solo para Israel, no para la iglesia. Pero también hay un concepto erróneo de libertad. Hay un concepto erróneo de libertad. ¿Sabes cuál es? Se cree que la libertad cristiana implica la ausencia de toda obligación moral externa. Como yo ya soy libre en Cristo, ya no hay nada de imposición en mí, ya no hay nada que me señale, no me juzguen, nadie debería juzgarme porque yo ya soy libre en Cristo. Y aquí es otro error. Otra parte de la contienda es la mala interpretación de textos bíblicos. Versículos como Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fuera de contexto te hace pensar así. Gálatas 2:19 también son usados para argumentar que los creyentes no están bajo la ley en ningún sentido. Pero, déjame explicarlo mejor. Vamos a ver también, ahora brevemente, la resolución de la contienda. ¿Cómo resolvemos la contienda? Hay una contienda. ¿Cuáles son aquellas cosas o razones que promueven esta contienda y cómo podemos resolver esta contienda? En primer lugar, comprender el uso bíblico del término ley. Cuando tú y yo entendemos el uso bíblico, listo, cambió la circunstancia. Cuando no entendemos el uso, ahí tenemos un problema. Porque tal vez tú tienes esta palabra y la usas para esto y yo la usaba para esto otro. Nos pasa con el tema del idioma en los diferentes países. Por ejemplo, ¿qué es el morocho para nosotros? La bebida. Es una bebida, ¿no es cierto? Preparada con un grano especial que es muy blanco. Nosotros tomamos morocho calentito, ¿verdad? Con unas pasitas allí, unas ramas de... ¿No hay morochito por ahí, no? Y le ponemos ahí y con una empanada de viento llena de aire, ¿no es cierto? Hasta allí. Tú vas a otro país, como en Argentina, y tú dices eso y no va a entender para nada. Para ellos es una persona de tez oscura. De tez oscura, sí. Es un morocho. ¿Ves la diferencia? Una forma de referencia. Hay modismos y usos de lenguaje. En cuanto a la palabra ley, la Biblia tiene 7 formas en las que se usa la palabra ley. 7 maneras. Tal vez tú y yo vemos la ley y decimos, no, debe ser de esta manera o de esta, o de aquella y de esta otra. No voy a explicarte todas. Pero en la Biblia, ley puede referirse a la ley moral, la ley ceremonial o la ley civil. O, en cuarto lugar, que es la que abarca las otras 3 cosas, puede ser lo que se conoce como principios rectores. Por ejemplo, Pablo dice, pero había una ley en mis miembros, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué ley? Un principio rector que gobierna su cuerpo, que lo hace pecar.
¿verdad? La ley del pecado, por ejemplo. Los varones saben un poco más de esto por la lectura que tenemos los sábados. Pero se habla de la ley del pecado. ¿Cómo es la ley del pecado? ¿Quiere gobernarte? Te impone sus leyes, te dice si no haces esto te va a ir así, cuidado. Y la ley del pecado te dice, tienes que obedecerme. Entonces, bueno, voy a obedecer, y terminas pecando y cediendo. Esa no es una ley moral, es una ley inmoral, es una ley inmoral. Es como en nuestro país, por ejemplo, uno de los problemas que sufrimos en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica es que es legal la corrupción. Está institucionalizada la corrupción. Entonces ya es un asunto del que paga más para poder tener un trabajo aquí o allá. Y entonces la palabra palanca es una palabra que se usa en ese contexto. Es un problema. Países de Latinoamérica, ¿no? Y demás. Pero el punto es este. Cuando hablamos de la ley en la Biblia, estamos haciendo referencia por lo menos a 3 cosas. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Distinguir los 3 usos de la ley es clave para poder entender la relación entre la ley de Dios y el creyente. El uso civil, por ejemplo, el uso civil es para la regulación de la sociedad. Entonces, esas leyes civiles regulan los asuntos de sociedades y circunstancias civiles, ¿sí? El uso pedagógico revela el pecado y la necesidad de Cristo. Esta es la ley moral, nos enseña, ¿verdad? No nos dice, no hagas esto otro en cuanto a asuntos civiles, pero el asunto moral nos dice, no cometerás adulterio, o nos dice, no usarás el nombre de Dios en vano, su nombre debe ser glorificado. Y hay un tercer uso, y es un uso normativo, como regla de vida para el creyente. Entonces tienes 3 usos distintos de la ley: un uso civil, un uso pedagógico y un uso normativo. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que nosotros no obedecemos. ¿Por qué no las obedecemos? ¿Son para el pueblo de Israel? Puede ser. ¿Qué más? Fuerte. ¿Por qué no obedecemos todo? ¿Por qué nosotros sí mezclamos esta tela, ¿verdad?, de algodón con esta otra tela que no es de algodón? ¿Se imaginan si tuviéramos que obedecer las leyes de purificación con respecto al periodo de las mujeres según el Antiguo Pacto? Esta hermana tiene que salir y no puede entrar a la congregación por tanto tiempo, ¿no es cierto?, hasta que se purifique, tiene que hacer esto y esto, una cosa bien extraña. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya no está vigente, porque es una circunstancia para una sociedad, un asunto civil y también de salud, en el contexto de un pueblo que vivía en el desierto. ¿Notas la circunstancia? Eso es una ley positiva, que se aplica específicamente a un pueblo específico, en un tiempo específico, de una manera específica. A nosotros no se aplica eso, ¿verdad? Hay otro tipo de leyes en ese sentido. ¿Cuál es el punto acá? ¿Por qué lo menciono? Porque debemos hacer una distinción entre leyes y la ley moral de Dios. Reconciliar, en este caso, cómo resolvemos la contienda. No solo distinguir los 3 tipos de usos que tiene la ley, sino también reconciliar el deber con el querer. Reconciliar el deber con el querer. El creyente no solo debe obedecer la ley. Hay una diferencia en el corazón del creyente y del no creyente. El creyente desea hacerlo porque él ha nacido de nuevo en Cristo. Hay una diferencia acá, porque la Biblia dice en Romanos que el hombre que no tiene al Espíritu, el hombre que no es creyente, dice que no quiere obedecer la ley y no puede. Pero la Biblia dice que aquel que está en Cristo no solo es una nueva criatura, sino que ahora tiene una nueva voluntad, un deseo de agradar a Dios, y él vive comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. ¿Notas esto? Entonces, Efesios 5:10, se reconcilia, ¿qué cosa? El querer con el hacer. Porque ¿qué sucede? Yo puedo decirle a alguno de mis hijos muy amados, hijito mío, por favor recoja sus medias. Y ellos pueden responder de 2 maneras. Lo uno me va a decir el querer y lo otro me va a decir el hacer. Él va a ir y decir, sí, lo hago ahora, papá. Y uno dice, wow, hay una reconciliación entre el querer como el hacer. Y el otro es, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le mandan a él? ¿Por qué siempre yo? Y entonces va y lo hace, pero ¿cómo lo hace? Sin querer. El creyente quiere y el creyente hace, ¿verdad? Esa es la diferencia. Esto resuelve mucho la contienda. Hay una diferencia. Hay muchas personas que ven la ley moral y dicen, hay que hacerlo, pero no quiero hacerlo. El creyente ve la ley moral y dice, yo quiero hacerlo. A pesar de que haya una lucha interna mía, yo quiero hacerlo. Pero también
La resolución de esta contienda se ve en el hecho de desarrollar una teología equilibrada de la ley y la gracia. Cuando hay un equilibrio adecuado entre la ley y la gracia, entonces aquí tenemos algo que resuelve la contienda. La gracia no anula la ley, sino que capacita al creyente para obedecerla. Mira eso, la gracia no anula la ley, sino que capacita al creyente para obedecerla. Ahí está la ley moral. El no creyente dice es una carga, es una molestia, es un peso, yo no quiero. El creyente mira la ley moral y dice, yo quiero agradar a mi Dios. ¿Cómo puedo mostrar cuánto amo a Dios? Guardando esta ley, listo, entonces voy a guardarla. Voy a guardar cómo uso el nombre del Señor. Voy a guardar cómo mi corazón se cuida de no hacer ídolos ni dioses falsos. Voy a cuidar aquello que a Él agrada, su adoración. ¿Cómo? En el día del Señor. Voy a hacer esto y esto otro y comienza a sumar. Entonces el creyente se dispone a desarrollar una teología equilibrada entre la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no borra por completo la ley, sino que capacita al creyente para la obediencia. Voy a explicarlo esto en un ejemplo bien práctico, pero ahora lo menciono. El uso bíblico del término ley en las Escrituras se ve reflejado de esta manera. En las Escrituras el término ley se usa de varias maneras. Por ejemplo, en Juan 12:34 se usa para referirse a toda la Escritura del Antiguo Testamento. Todo. O sea, desde el primer libro hasta el último libro del Antiguo Testamento es una forma de referencia de esto. En Gálatas 3:21 se usa para referirse a los 5 primeros libros de la ley. ¿Te has dado cuenta? Ahí están los 5 primeros libros de la ley, porque son de la ley. Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la Torá o el Pentateuco, ¿verdad? Entonces ahí tienes las leyes ceremoniales, civiles, morales, el proceso de dictado de esta ley. Alguien puede decir, pero ¿y por qué está Génesis si no hay ley ahí? ¿Qué es lo que escribió Dios en el corazón de Adán? La ley, justamente la ley. Entonces, dicho esto, Romanos 7:7 usa el término para hacer referencia a la ley moral, ¿sí? Lucas 16:16 usa el término para hacer referencia a la ley ceremonial. Entonces, ve allá, compra 2 palomas, ¿no es cierto? Tienes que hacer este sacrificio para presentar tal cosa, este animal, perdón. Eso es ley ceremonial, ¿no? ¿Sabes? Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento es la ley moral. Deuteronomio 5 y Éxodo 20 nos muestran cómo estos fueron dados. Los 10 mandamientos o el decálogo condensan la ley moral de Dios en estas 10 palabras que fueron dados en el monte Sinaí para el pueblo de Israel, pero como una ley moral perpetua para todas las criaturas. Ahora, de estos 10 mandamientos, 4 nos muestran cómo amar a Dios y 6 nos muestran cómo amar a nuestro prójimo. Estos 4 mandamientos tienen sus extensiones con respecto a la adoración a Dios en el antiguo pacto, conocida como ley ceremonial. En el antiguo pacto a Dios se lo adoraba de esta manera. O sea, las extensiones positivas de la ley ceremonial de los 4 primeros mandamientos para el pueblo de Israel eran sacrificios de animales, altares, libaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, sangre derramada, era la forma en la que Dios pedía ser adorado y la forma en que Dios aceptaba la adoración. ¿Notan? Los 6 siguientes mandamientos se extienden de manera positiva al pueblo del antiguo pacto a través de la ley civil. Entonces, no unas esta tela con esta otra tela, el tema de las mujeres y sus periodos y cómo debía tratarse, el asunto de una persona que se enfermaba, cómo tenía que salir del campamento, etcétera, etcétera. Todos los asuntos. Por ejemplo, si estabas en una casa y tenía moho la casa, ¿cuántos tienen moho en la casa? Algún tipo de moho. Por ejemplo, el salitre que sale así y se desprende la pintura abajo. Yo tengo ese moho. Si fuera de aplicar las leyes de la ley civil de esta manera en la casa nuestra, tendríamos que quemar la casa. Pero es distinto porque nosotros podemos darle tratamiento a eso, pero ¿cómo le das tratamiento al moho en medio de un pueblo que se está moviendo en el desierto? Tienes que desechar eso, tienes que construir una casa nueva, otra carpa, otra... La forma. Son leyes que extienden nuestro cuidado unos a otros en el antiguo pacto para el pueblo de Israel a través de la ley civil. Dicho esto, hermanos, tenemos entonces que estos escritos fueron dados por Dios y guardados en el arca del pacto, separados por las leyes en 3 categorías: ley moral, ley ceremonial, ley civil. ¿La ley moral es permanente o no? Es moral y por lo tanto es perpetua, porque refleja el carácter moral de Dios. Como el carácter de Dios no cambia, su ley
tampoco cambia. Mientras que la ley ceremonial era un asunto de sacrificios y rituales, la forma en la que pedía ser adorado a Dios en el antiguo pacto. Esto fue cumplido por Cristo en el nuevo pacto. ¿Tenemos que practicar esta ley nosotros? No, ¿verdad? Justamente los apóstoles censuraban la búsqueda de practicar esta ley en la iglesia cristiana porque querían imponerla. ¿Quiénes? Los judaizantes. ¿No es cierto? Pero es que otra vez la doctrina de los bautismos, decían ellos, los lavacros grandes donde la gente se iba a lavar, o el derramamiento de sangre, un sacrificio nomás, un animalito, para recordar los viejos tiempos. No habéis recordado a Cristo, no habéis abrazado a Cristo, decía el apóstol. Y la ley civil son normas para Israel, no obligatorias para el cristiano, pero tengo que decir algo, muy útiles, si se observaran y se practicaran algunas de ellas. No digo que deben obedecerse de manera moral, pero sí algunas son muy útiles. ¿Por qué no había cárceles en el antiguo pacto? No había cárcel. Las cárceles aparecieron en Roma, ¿no es cierto? Con Roma, Pablo en la cárcel, pero en el antiguo pacto, ¿dónde estaba la cárcel? Había leyes que permitían la retribución. Tú robaste, tienes que pagar con tanto eso. Tienes que servir a esta persona tanto tiempo hasta volver a tener una relación con esa persona. El individuo se insertaba o se reinsertaba a la sociedad de forma distinta. Ahora tenemos un problema carcelario muy grave aquí en Ecuador y en Latinoamérica. Gravísimo, terrible, porque no hay normas que rijan verdaderamente y de manera correcta eso aquí en nuestro país. Pero si tomáramos el ejemplo del antiguo pacto, ¿cuántas cosas cambiarían? Piensen eso, ¿no? Avancemos acá. Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Jeremías 31:33, que está en el Antiguo Testamento, nos habla acerca del nuevo pacto al cual se refiere todo el Nuevo Testamento. La ley escrita en el corazón es la forma en la que Jeremías habla de esto. Escribiré mi ley en sus corazones y todos me conocerán. Y yo perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos, ¿verdad? Todo esto es maravilloso. El nuevo pacto no elimina la ley, sino que la internaliza en el creyente. El nuevo pacto no elimina la ley, sino que la internaliza, la coloca adentro. Ya no está en una piedra, ¿verdad? Para ver si me acuerdo, no. Está aquí, adentro nuestro. Y no solo eso. Según a los Corintios 3:3 nos dice que los creyentes son cartas vivas, en quienes la ley ha sido escrita. La ley ahora es escrita en el corazón por el Espíritu de Dios. Pero también Romanos capítulo 13 nos dice que el amor cumple la ley. Por eso el primer principal mandamiento es amarás a Dios. Y el segundo es similar, amarás, porque en el amor se cumple la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo muestra un esposo el amor por su cónyuge? Guardando su pacto, guardando aquellas normas y leyes que se establecieron para ese hogar. De la misma manera, aquí está la relación entre el creyente y el evangelio. Primero quiero que sepas que la ley no justifica. Gálatas 2:16 dice que nadie fue salvo por las obras de la ley. Nadie es salvo por obedecer la ley. No busques obedecer la ley para salvación. No salva. No fue dada para eso. No es su uso, no es su propósito. Pero la ley guía al creyente en la santificación. Y eso sí nos guía. La ley, la relación entre la ley y el evangelio es que esta nos guía para crecer en santidad, porque nos muestra la voluntad de Dios para la vida cristiana. ¿Te has preguntado cuál será la voluntad de Dios con respecto a este asunto? Corre a la ley moral. Ahí vas a tener claridad para ver qué decisión tomar. Bueno, ¿será la voluntad de Dios que yo me una a esta chica? No es creyente, pero yo le puedo predicar el evangelio. Ella es linda, ¿verdad? Y va a venir a la iglesia. Aparte está viniendo, ya viene 2 días. Entonces ya debe ser una mujer piadosa, ¿verdad? Debe ser una mujer puritana. Y ahí está el misionerito, ¿verdad? Y quieres llegar al corazón de la chica. ¿Qué dice la ley moral? No os unáis el mismo desigual. Pero ya viene 2 semanas. ¿Y qué me dice que venga 2 semanas? Puede venir un año entero si no hay frutos. Tiene que crecer espiritualmente, tiene que entender el evangelio, tiene que responder a él. ¿Sí? Oh, bueno, ya, entonces usted siga orando, siga esperando y siga buscando, pero en medio de aquellos que son creyentes verdaderos, que tienen frutos, ¿verdad? Pero notas, la ley moral te informa y te dice, hey, eso es santo, eso no es santo. ¿Ves? Camina en eso. En tercer lugar, en esto también está que Cristo cumplió la ley, no la abolió. ¿Sí? Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Mateo 5:17. Él vino a cumplirla, Él la cumplió. Él guardó la ley moral. ¿Él qué abolió? La ley civil y ceremonial, pero específicamente esto.
el acta de decretos que nos era contraria. Él abolió la maldición de la ley. Quiero que veas esto, ¿sí? Él abolió la maldición de la ley. Cargó sobre sí esa maldición y borró esa acta de decretos. Ahora esta ley para nosotros es vida. El mandamiento es justo, es recto y es santo, dice Pablo a la iglesia en Roma. Cristo cumplió la ley. Déjame darte brevemente entonces, ya para concluir, el tiempo no esperó a nadie, el hecho de la vigencia de la ley moral. Su naturaleza demanda que la ley moral siga vigente. ¿Sabes por qué? Porque la ley moral refleja el carácter moral de Dios. Si Dios, a través de su ley, nos muestra cómo es su carácter, como Dios no cambia, por lo tanto, y su carácter tampoco, por lo tanto, su ley no cambia. La ley moral refleja ese carácter. Dios es inmutable. Si el carácter de Dios no cambia, su ley no cambia. Su relación con el nuevo pacto, eso también nos muestra que está vigente, porque Jeremías 31 dice: escribiré mi ley en sus corazones, no como en el antiguo pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. Este escrito es un escrito en el corazón de carne. Dios escribe sobre nuestro corazón una conciencia informada, un deseo de agradar y obedecer a Dios. Entonces hay una relación en el nuevo pacto, porque ahí se profetiza que Dios escribiría su ley en el corazón de su pueblo. Esto demuestra que la ley moral no fue abolida, sino colocada dentro por el Espíritu. Pero también otro argumento a favor de la vigencia es su lugar en el Nuevo Testamento. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero lee el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Sí? Lee el Sermón de la Montaña y te vas a encontrar con esto. Habéis oído, cita la ley, le explica y corrige el entendimiento a la mala interpretación. El Señor Jesucristo lo hace. No solo eso, sino también nos explica de manera expresa en Mateo 5. Deja claro que Jesús no vino a abolir sino a cumplir. Pero también de manera aplicada, Pablo los habla a los Efesios en el capítulo 6, y Pablo aplica los mandamientos en la vida del creyente. Pablo aplica los mandamientos en la vida del creyente. Pero también de manera conectada. En 1 de Juan 2:4, amar a Dios y al prójimo es el cumplimiento de la ley. Entonces, aunque el mandamiento es muy antiguo, la ley moral es muy antigua, para nosotros es nueva. Ese mandamiento, que os améis unos a otros, es: acuérdate de esta ley, que ya no está en piedra, está acá, está en el corazón. Hay algunas objeciones, personas que piensan: pero la Biblia dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se refiere a que ya no estamos bajo su condenación, no que la ley ha sido abolida. Ejemplo, un preso que es liberado, obviamente, ha sido liberado, ya no está en la cárcel, su condena ha sido pagada, etc. Ya no está bajo la ley como condenado. Mira eso. Pero sigue obedeciendo las normas de la sociedad. Como ya pagué mi condena, entonces yo ya no tengo que obedecer ningún tipo de ley. Ahí se equivoca, ¿verdad? Ya pagó esa parte, o por así decirlo, ya no está bajo la ley como condenado. Ya salió de la cárcel, pero él tiene que seguir guardando los mandamientos y las leyes de la sociedad. Gálatas capítulo 3 y 4, tenlo en mente, no lo vamos a leer, nos habla de la ley. Y entonces algunos dicen que ese texto se refiere a la ley ceremonial como medio de salvación, no a la ley moral. Si hay una distinción que debemos hacer. Decir que no necesitamos la ley porque tenemos al Espíritu es como decir que, escucha esto, decir que no necesitamos la ley porque tenemos al Espíritu Santo es como decir que un barco no necesita un mapa porque tiene un timón. Yo tengo aquí el volante, entonces no necesito el mapa. No hay relación. Ya tú puedes dirigir el barco, pero necesitas saber a dónde. La ley te guía. Es nuestra brújula. Nos dice qué es correcto y qué no es correcto. Amados hermanos, hay implicaciones de esta vigencia. Y es que cuando nosotros vemos la ley moral de Dios, nos provee la voluntad clara de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Ve a la ley moral. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, él les ordena entender la voluntad de Dios, y la ley moral nos revela esa voluntad. ¿Cómo puedo comprobar qué es agradable para Dios? Pásalo por el filtro de la ley moral y te vas a dar cuenta si le agrada o no. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento están conectados con la ley moral. Pablo cita la ley moral, no los 10 mandamientos completamente, pero sí por lo menos 8 de ellos.
Jesús cita la ley moral, no uno por uno, pero cita por lo menos unos 7 de ellos en los sermones. ¿Qué significa? ¿Que solo 7 están vigentes? ¿O que ya está dando un ejemplo de la vigencia de cada mandamiento? Cada mandamiento. Por eso Pablo decía, no murmuréis los unos contra los otros. ¿Por qué decía eso? ¿Cuál es el mandamiento que nos enseña a no hacer eso? Amar al prójimo. ¿Y cuál es el mandamiento específico del decálogo que nos enseña eso? No darás falso testimonio, ¿verdad? Entonces, ya está. Hay otro mandamiento que Pablo nos diga así: airaos, pero no pequéis, ¿no es cierto? Entonces comienza a hablar del hecho de dominio propio. ¿Qué conexión tiene el dominio propio con el tema de la ley moral? ¿Con qué mandamiento? No matarás. ¿Por qué? Porque si no nos dominamos, terminamos matando, sea con palabras o sea con acciones. ¿Notas? Hay una conexión directa. Cada mandamiento tiene una conexión directa con la ley moral. Cada mandamiento del Nuevo Testamento se conecta así. Así que, hermanos, la ley moral de Dios nos provee una voluntad clara de Dios, es una herramienta de santificación y nos protege del error. Nos protege del error porque nos ayuda a evitar el legalismo, salvación por obras, y el libertinaje, vivir sin normas. Confirma que la gracia nos capacita para obedecer, no para descuidar la santidad. Así que, hermanos, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, nos muestran cómo amar a Dios, al prójimo, y nos llevan a Cristo, quien nos capacita para obedecer. La relación entre el creyente y la ley moral es fundamental en la vida cristiana. Esta iglesia abraza esta relación profundamente. La ley moral sigue vigente porque refleja el carácter de Dios. Está escrita en los corazones de los creyentes y es reafirmada en el Nuevo Testamento. Por eso el creyente no está bajo la condenación de la ley, sino que ahora la obedece por amor a Cristo. Este entendimiento nos lleva a vivir una vida de obediencia gozosa, de alegre obediencia, entendiendo que la ley no es un yugo de esclavitud, sino una guía amorosa dada por Dios para nuestro bien y para su gloria. ¿Quieres crecer en santidad? Mira la ley moral. ¿Quieres reconocer y examinar tu corazón para ver si hay pecado? Mira la ley moral de Dios. ¿Quieres edificar a tus hermanos y mostrarles el amor de Cristo? Guarda la ley moral y vas a ver cómo amarlos correctamente. Cada una de estas cosas se encuentra en la ley de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos has concedido. Te pido que derrames sobre tu iglesia más claridad y más entendimiento con respecto a tu bendita ley, para que cada uno de nosotros podamos vivir en obediencia a esta, no buscando, Señor, de ninguna manera tratar de ganarnos tu favor para que nos recompenses de alguna forma o para que nos salves, puesto que esto lo hizo Cristo. Pero sí queremos vivir de esta manera porque a ti te complace que tus hijos te obedezcan, y también nos santifica, nos muestra nuestro pecado, nos muestra cómo debemos vivir en este mundo y nos muestra cuánto debemos, Señor, depender de ti para estas cosas, porque no podemos guardar tu ley si no fuera por tu Espíritu. Y por eso te pedimos, Señor, guíanos a amarte con todo nuestro ser, guardando tu ley. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese tiempo de meditación en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos unos 15 minutos, podemos compartir. Acá está todo listo para poder disfrutar un cafecito, pueden saludarse unos a otros, y cuando dé una señal, escuchen bien acá, cuando diga, hermanos, podemos tomar asiento, yo les invito a que pronto nos acomodemos y concentremos nuestra mente en que vamos a adorar al Señor. Si por ello digo, hermanos, ya tomen asiento y seguimos hablando, por favor, corre a sentarte y nos preparamos para adorar, ¿sí? Vamos.